corazón, que es la mente, soñamos, empezamos a pensar en esa persona, ya teniendo una pareja, y empezamos a maquinar cosas con esa persona. Ya al rato ya no es nada más maquinar en la mente, sino que queremos llevarlo a la acción, al acto. Y entonces ese es pecado de muerte. Entonces, es causa de divorcio. Por el adulterio viene el divorcio también, ¿sí? De ambas partes, sea hombre o sea mujer. Aparte que es pecado de muerte. Si el hombre tiene hijos, no es libre. No se puede volver a casar a menos que su mujer fallezca o no, que no hubiera tenido hijos. Si la mujer tiene hijos, no es libre, ¿sí? A menos que igual el marido fallezca. Aunque las leyes permitan el divorcio, el Creador no. Y dice que no separe el hombre lo que Dios unió, ¿sí? Entonces es bien difícil llegar a una separación por decisión de hombres. ¿Por qué? Si el Creador disuelve porque sí hubo violencia, entonces sí te permiten el divorcio, y si ya luchaste tú por tu parte para que haya un arreglo con tu pareja y no lo hay, pues entonces sí te permite el Creador rehacer tu vida con una persona, pero que tú esperes a esa persona, que no sea porque tú otra vez vas buscando por ahí a ver con quién, ¿no? Sino que es porque te esperas al tiempo de Dios, y si Dios te manda a alguien, qué bien, y si Dios no te envía a alguien, que sea con el conocimiento de Él. Decir que te envía a alguien es porque va a ser una persona que tenga el conocimiento de su palabra, que ya no te vas a unir en yugo desigual, ¿sí? Tú sabes que llega una persona correcta cuando ya te divorciaste, porque no anduviste buscando, sino que decidiste esperar al tiempo del Creador, y esperaste a que Él te enviara a alguien que tuviera el conocimiento bíblico y que actuara conforme a su voluntad. Si llega una persona que anda conforme a la carne, que no conoce y no tiene los estatutos de nuestro Creador, no tiene el conocimiento del Creador, y te dice yo soy la persona indicada, no vayas con ella, porque no es por ahí, ¿sí? Porque de las experiencias malas y buenas, pero se aprende más de las malas, se aprende. O sea, esas experiencias son para aprender, no para seguir cometiendo las mismas infracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te uniste? ¿Por qué esta persona te fue infiel? ¿Por qué esta persona fue adúltera? ¿Por qué esta persona fue dura contigo? Porque no tenía obviamente el conocimiento de nuestro Creador. Y no te saben tratar como nos enseña la Escritura, que el Creador nos enseña y nos dice a través de sus profetas que el hombre debe tratar a la mujer como a un vaso frágil, o sea, con cuidado, cariño, responsabilidad, con amor. Y a la mujer le dice, respeta a tu marido, ¿sí? ¿Qué es esto? Respetarlo en todos los aspectos para no llegar al adulterio y andar haciendo cosas indebidas en contra del hombre, o no llegar a la violencia, ¿verdad? Porque también hay mujeres violentas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Si tú no te casas en yugo desigual, sino que te casas porque esperaste a la persona indicada, porque este hombre o esta mujer tiene el conocimiento de Dios, difícilmente se va a romper esa relación. ¿Sí? Si nosotros nos unimos con una persona que esperamos de parte de nuestro Creador, difícilmente se va a romper nuestra relación. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, cordón de 3 dobleces es difícil de destruir. No se destruye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya conocemos al Creador y ambos vamos espiritualmente caminando al par, el Creador está en medio, porque para todo lo tomamos en cuenta en nuestros caminos, porque para todo tomamos en cuenta su palabra y Él nos guía y nos da dirección. Por lo tanto, no nos vamos a tropezar y vamos a aprender a resolver los problemas o las situaciones que lleguen como pareja, porque obviamente seguimos siendo personas desiguales,
¿sí? Porque somos dos universos, dice el Creador, ¿no? Juntos, tratando de unirnos. Y Él en medio. Si Él está de por medio, todo funciona, ¿sí? El hombre va a aprender o va a tratar a la mujer como el vaso frágil, sabe que tiene temor y no va a llegar al adulterio. E igual la mujer va a tratar a su marido con respeto y no va a llegar al adulterio, porque conoce las escrituras. Pero alguien que no conoce las escrituras y tú decides unirte en yugo desigual, obviamente es difícil guiar a una persona, como lo hablábamos ayer en el culto, el sábado en el culto. ¿Por qué? Porque hay que enseñarla y esa persona requiere tiempo y esfuerzo. Es como una plantita, como lo dijimos. Una persona es una edificación que se va impulsando poco a poco. No podemos terminar de la noche a la mañana. Una persona es una plantita y se va regando poquito a poco y a veces lleva años, ¿sí? De inversión de tiempo, de esfuerzo, de enseñanza para que esa persona llegue a saber, ¿sí? Que empieza a brotar esa plantita, ¿sí? Entonces, es más probable. Entonces, cuando decidimos unirnos a personas en yugo desigual, que no tienen el conocimiento, es cuando es más fácil que se den estos rompimientos. ¿Por qué? Porque lo ideal para nuestro Padre es precisamente esta parejita que tenemos enfrente, ¿sí? Iniciaste con una persona y esa persona debe de ser para toda tu vida, hasta que Dios y la muerte separen esos cuerpos. Porque obviamente separando el cuerpo, entregando el cuerpo vuelve al polvo y no los van a enterrar juntos, ¿verdad? Entonces los separa la muerte. Las esencias las separa el Creador, porque allá, ¿qué dice el que conoce la Escritura? Jesús dijo, erráis, les dijo a los preguntones, ¿verdad? Porque no conocéis las Escrituras, porque allá en el reino de Dios o en nuestro lugar de origen, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Hay que aprender a ver que estaba hablando de dos cosas diferentes. El reino de Dios espiritual, ¿sí? Y el reino de Dios que habitaba en nosotros, ¿sí? Entonces, él habló, ahí en esta ocasión, habló, erráis, dijo, porque allá en nuestro reino, es lo que trató de dar a entender, y me imagino que el que dejó las escrituras, pues las escribió como él las entendió. ¿Sí me explico? Entonces, allá en el reino de Dios, desde nuestro lugar de origen, dijo Jesús, no se dan en casamiento, no se dan en matrimonio, todos somos hermanos, todos. Si se dan cuenta, en las revelaciones finales, en los libros rojo y azul, nos expresa que somos compañeros, ¿sí? Eliges compañero para ir a la guerra, para procrear una familia, ¿sí? Pero como compañeros, no es sexualidad, porque la sexualidad es de la carne y de la sangre, es terrenal. Allá no hay sexualidad, ¿sí? Allá no tenemos sexo, pues. Somos muy diferentes. Son cuerpos espirituales los que poseemos.